Hola, ¿qué tal, amigos, hermanos? Les grabo este vídeo desde el corazón de las montañas rocosas en el estado de Utah, deseándoles toda la mayor felicidad y paz. Quiero compartir un mensaje muy interesante, no muy largo, pero creo que bastante interesante para considerar con la Biblia. ¿Cuál es la fórmula correcta del bautismo? Todos sabemos que el bautismo es una ordenanza importante, fundamental para obtener la vida eterna, y el bautismo básicamente tiene 4 pilares sobre los que se sustenta, y uno de ellos es la fórmula. Para que un bautismo sea correcto, según la Biblia, tiene que ser primero para arrepentimiento, es decir, que la persona que lo recibe ser consciente de lo que está recibiendo y tiene que desear cambiar su vida. En segunda forma, tiene que ser la forma correcta de hacerlo, que es por inmersión, puesto que bautizar simplemente significa sumergir, y esa es la fórmula correcta. La tercera parte importante es que se haga por la autoridad del sacerdocio. Cristo dio autoridad a sus discípulos para bautizar y para predicar el Evangelio, y si una persona no tiene esa autoridad de Jesucristo, no sirve de nada su bautismo. Y la cuarta parte de la que voy a hablar ahora es qué fórmula se utiliza para bautizar a una persona, cuál es la fórmula correcta. Y eso es lo que quisiera hablar. En otro momento hablaré de los otros puntos que son importantes, pero en este caso voy a hablar porque, sobre todo entre trinitarios y unicitarios, se ha suscitado mucho este debate de cuál es la fórmula correcta, porque en la Biblia aparece de diferentes formas y parece que aquí hay una controversia o que hay algo que no está claro o que una fórmula es buena, la otra no. Vamos a analizarlo conforme la Biblia y vamos a intentar llegar a un punto de encuentro. Primero, la fórmula correcta nos la dio Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 28 y 19, cuando dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula del bautismo. Lo dijo Jesucristo un momento antes de ascender a los cielos, y queda muy claro. Algunos dicen que es un añadido posterior a las Escrituras, que eso no estaba en el Evangelio original. No lo sabemos, puesto que no tenemos ningún manuscrito original de los Evangelios, pero parece ser por los historiadores que no es cierto. Mientras que en otras partes de la Biblia sí que se han demostrado algunos añadidos posteriores a por lo menos los manuscritos más antiguos, puesto que, repito, no hay originales. Pero aquí parece ser que esto no es así. Además, en patrística, ya saben, los primeros padres de la Iglesia, que aunque hay que llevarlo con mucho cuidado, excepto los católicos que los creen a pie juntillas, todos los demás cristianos, pues tenemos muchas reticencias sobre algunas enseñanzas de ellos, pero sí que por lo menos históricamente nos pueden servir de apoyo y de ayuda en algunos puntos, como en este, que parece ser que desde los primeros momentos se respetó esta fórmula de bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso se ha mantenido desde el principio, puesto que parece que la controversia no es muy antigua, sino de ahora, aunque también en la antigüedad han habido algunas discrepancias al respecto, pero básicamente es del siglo XX, cuando aparecen los pentecostales unicitarios y empiezan a discrepar de muchos aspectos de los trinitarios, que bueno, hay muchísimas controversias, y entre ellas está la fórmula del bautismo. ¿Por qué? Porque en la propia Biblia también hay otras maneras de bautizar. Podemos leer en Hechos 2:38, por ejemplo, que Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces aquí parece que Pedro está enseñándoles que con bautizarse en el nombre de Jesucristo es suficiente. De hecho, se repite en los Hechos de los Apóstoles bautizar en el nombre de Jesucristo, en Hechos 8:16, 10:48 y 19:5. De nuevo se repite que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Qué significa esto? ¿Que hay dos fórmulas diferentes? ¿Que los apóstoles no obedecían el mandato de Jesucristo? ¿Que Jesucristo dio una instrucción que no tenía ningún valor? Vamos a analizarlo y vamos a ver qué significa realmente bautizar en el nombre de Jesús. Pues he visto algunos debates interesantes entre, como digo, unicitarios y trinitarios. Y un trinitario creo que lo explicó muy sagazmente, muy inteligentemente, muy bien expresado, muy bien comunicado. A bautizar en el nombre de Jesús, él dijo que era hacerlo en la forma y la manera en que Jesús lo había dicho. Y yo creo que lo razonó muy bien, no lo voy a dar ahora porque sería muy largo, pero bautizar en el nombre de Jesús no significa que solo se haga en el nombre de Jesús y se omita al Padre y al Espíritu Santo, sino que dice bautizar en el nombre de Jesús es una abreviatura de bautizar en la forma y la manera que Cristo enseñó, que ¿cuál es? Mateo 28, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces eso sería la manera correcta, y yo creo que es bastante razonable y bastante lógico. Porque
todos lo hacemos de la misma manera, todos abreviamos a la forma de hablar, porque si tuviéramos que repetir todas las fórmulas en todas las conversaciones, pues sería realmente farragoso. De hecho, cuando Jesucristo nos enseñó de que Él había manifestado el nombre del Padre, que siempre había glorificado al Padre, incluso en la oración del Padre Nuestro dice, santificado sea tu nombre, nunca dijo el nombre del Padre. Por lo tanto, no era cuestión de tener un nombre icónico y reverenciar un nombre concreto, sino de hacer las cosas en el nombre del Padre, honrando al Padre. Con lo cual estaría en armonía con esta anterior explicación que dijo que bautizar en el nombre de Jesucristo es hacerlo a la manera y forma de Jesucristo. Yo tengo un par de cosas que añadir que creo que podría servir. Bien, me gustaría que los unicitarios examinaran esta palabra, sinécdoque, y la buscaran en el diccionario y vean lo que significa, porque esto explica muy bien la diferencia entre una fórmula del bautismo y otra y cómo se utiliza en la Biblia. Una sinécdoque es una figura retórica que trata de designar a un nombre que está incluido en ella. Es decir, se explica la parte por el todo o el todo por la parte. Un ejemplo para que lo entiendan. Por ejemplo, hablando de fútbol. España jugó bien. ¿Qué entienden ustedes? ¿Que los 47 millones de españoles jugaron al fútbol y ganaron? No, se entiende que es la selección española de fútbol, jugó un buen partido en representación de su país, de España. Eso es lo que es una figura retórica llamada sinécdoque, la parte por el todo o el todo por la parte. Por ejemplo, el rebaño tenía 3.000 cabezas de ganado. ¿Significa que solo habían cabezas y no habían cuerpos? No, todos entendemos que eran vacas completas, de cabeza a rabo. Pero la cabeza de ganado se entiende como una figura retórica que representa la parte por el todo. Otra sinécdoque. Por ejemplo, una persona que diga, tengo que trabajar porque tengo 3 bocas que alimentar. Nadie va a pensar que hay una boca flotando en el aire que come, sino que representa pues, sus hijos, sus personas dependientes, y que él trabaja para alimentar, para mantener a esas personas que son dependientes de él. Esto es la sinécdoque, y esto iría en armonía con decir bautizaron en el nombre de Jesús, abreviando la fórmula de cada vez decir bautizaron en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sino bautizados en el nombre de Jesús, representaba una sinécdoque de lo anterior. Y les voy a poner ahora, para que no vean que solo es retórica, semántica o gramática, que muchos hacen y a mí a veces me cansa y me aburre, como supongo que les aburrirá a ustedes. Vamos a ver un ejemplo propio de la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia todos sabemos que la última cena, antes de que Jesús fuera entregado, el Señor les invitó a que participaran del pan y del vino en memoria, y lo hicieran en memoria de su cuerpo y su sangre que iba a ser entregado por ellos, lo que todos conocemos como la Santa Cena, ¿verdad? Esto nos lo explica en Mateo 26, del 26 al 28, y en los 3 evangelios también de Lucas, Marcos y Juan, de nuevo también nos lo repite. Esta fórmula de carne representada por el pan y sangre representada por el vino. Sin embargo, cuando leemos la Biblia, en los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, cuando hablan de esta ordenanza de la Santa Cena, fíjense en Hechos 27 lo que dice. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. ¿Y el vino? Es una sinécdoque. Se reunían para partir el pan. Se sobreentiende que también tomaban vino. No solo tomaban el pan, sino que tomaban el vino también. Por lo tanto, es una sinécdoque. De nuevo se repite en Hechos 2:42. Esta misma fórmula se repite. Fueron a partir el pan. No hablan nada del vino, pero como sabemos que en los evangelios se dice que tomaban pan y tomaban vino, pues no hace falta repetirlo. Es una abreviatura, una figura retórica que todos utilizamos. Si piensan ustedes, utilizamos muchísima forma el abecedario. Cuando hablamos de abecedario nos citamos de la A a la Z, las 27, 28 letras que tenga su abecedario. Decimos el ABC y todos sabemos que no son 3 letras, que son 27, 28, según cada alfabeto diferente, ¿no? Por lo tanto, creo que es bastante plausible y bastante lógico y razonable que la fórmula correcta es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que luego que sería que fueran bautizados en el nombre de Jesús no contradice para nada la fórmula anterior, ni es otra forma de bautizar, porque lo que está claro es que no hay 2 formas de bautizar. Lo que está muy claro es que no hay 2 formas de bautizar, no hay 2 bautismos. Efesios 4:5 nos dice, un Señor, una fe, un bautismo. Por lo tanto, no pueden haber 2 bautismos y 2 formas diferentes de administrar esta ordenanza. Porque además, si Mateo 28, que hemos visto, Cristo específicamente dice, y de hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
¿Crean que ustedes, que esto lo dijo en el monte de la ascensión y en Pentecostés, de hecho 2:38 que acabo de leerles, Pedro iba a contradecir a su maestro? ¿Iba a cambiar la fórmula unos días después de haber recibido este mandato específico y concreto? ¿Tiene algún sentido que los apóstoles desobedecieran y cambiaran la fórmula que Cristo unos días antes les había enseñado? No tiene ningún sentido. Por lo tanto, no hay contradicción alguna, simplemente hay que entender el contexto, hay que entender la armonía, hay que entender la retórica, la forma de hablar, y hay que entender lo que significan todas las cosas, que no hay contradicción alguna, sino que la fórmula correcta es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que bautizar en el nombre de Jesucristo es simplemente decir que estaban haciéndolo de la forma que Él había mandado, de la manera que Él había establecido. Y eso está en armonía con la figura retórica, está en armonía con la Santa Cena, y seguro que si empezamos a pensar veremos algunos otros ejemplos que están en la Biblia. Por lo tanto, creo que sencillamente está demostrado que con la Biblia la fórmula es correcta de bautizar y se tiene que hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y que no hay que discutir ni crear controversias al respecto. Piensen por un momento en lo que les he dicho en algunos de los otros vídeos. Si su iglesia no enseña la verdad correcta de la Biblia, no puede tener la verdad. Por lo tanto, tenemos que ver que nuestra iglesia tenga todos los puntos verdaderos que estén en armonía con la Biblia. Y para terminar, les quisiera añadir algo que no suelo hacer, porque saben que yo suelo usar solamente la Biblia, pero es que en este caso hay un ejemplo en el Libro de Mormón que es maravillosamente claro para apoyar esta doctrina. Porque habían tenido esta misma controversia en la época de Jesucristo, los habitantes de las Américas, los profetas y los discípulos de Jesucristo en las Américas, y cuando se le aparece Jesucristo, después de resucitado en las Américas, tal como dijo, en Juan 10 dijo que tenía otras ovejas que no eran de ese redil y que ellas escucharían su voz, y sabemos que siempre se dice que fue a los gentiles, pero los gentiles nunca escucharon la voz de Jesucristo. Los gentiles escucharon el Evangelio por medio de los apóstoles, pero nunca escucharon a Jesucristo. Tienen que ser otras personas. Nosotros creemos que esas otras ovejas son los habitantes de las Américas, que tenían profetas y que eran cristianos, como lo he demostrado en algunos otros vídeos de arqueología y de historia, que ya eran cristianos en la América precolombina. Y precisamente esta controversia, como decía, se presentó también allí entre los discípulos americanos de Jesucristo, y la primera enseñanza que les da a sus discípulos, después de aparecerse a ellos y de manifestarse a ellos y de mostrarse como Cristo resucitado, como su Redentor y Salvador, que sus profetas les habían dicho que se manifestaría a ellos, precisamente es enseñarles la fórmula correcta del bautismo. Y muchos dicen, si con la Biblia tenemos suficiente, yo solo uso la Biblia, por ejemplo, ¿por qué necesitamos el Libro de Mormón? Pues precisamente en este punto de controversia entre, principalmente, supongo que habrá más grupos, pero principalmente entre trinitarios y unicitarios, el Libro de Mormón lo explica tan claramente que parece que esto que fue escrito hace 2000 años y publicado hace 200 años, se aplique perfectamente a una controversia que es prácticamente del siglo XX, creo, si no estoy mal informado. Discúlpenme si me equivoco, pero hasta lo que yo sé, esta controversia empieza en el siglo XX, por lo menos en su apogeo. Y vamos a ver lo que dice el Libro de Mormón precisamente del bautismo. En Tercer Nefi 11, del 21 al 28, podemos leer: y el Señor le dijo al apóstol Nefi, que era el líder de la iglesia, como Pedro en Judea, en Palestina, en Nefi era el apóstol principal en las Américas, le dijo: te doy poder para que bautices a los de este pueblo cuando yo haya ascendido al cielo otra vez. Y a los demás el Señor llamó a otros y les habló de igual manera y les dio el poder para bautizar, y les dijo: de esta manera bautizaréis, y no habrá disputas entre vosotros. De cierto os digo que a quienes se arrepientan de sus pecados, fíjense además que aquí cita las 4 características básicas que yo les he dicho al principio, resumidas, aquí las vuelve a resumir y las vuelve a recalcar. De cierto os digo que a quienes se arrepientan de sus pecados a causa de vuestras palabras y de ser bautizados en mi nombre, de esta manera los bautizaréis. He aquí, descenderéis y estando de pie en el agua, en mi nombre los bautizaréis. Fíjese, aquí parecería que le da razón a los unicitarios. En mi nombre, en el nombre de Jesucristo. Y aquí, estas son las palabras que pronunciaréis llamándolos por su nombre, diciendo: habiéndoseme dado autoridad, segundo pata del banco, de Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es la fórmula correcta
que Jesucristo le estaba diciendo, hacedlo en mi nombre de esta manera. Vemos cómo va en armonía con todo lo que yo les he dicho anteriormente, que está en la Biblia, que está en la gramática y que está en la historia propia de la Biblia. Dice, entonces los sumergiréis, bautismo por inmersión, la tercera pata del banco, en el agua y saldréis del agua. Y según esta manera bautizaréis en mi nombre. Vuelve a recalcar, y no hay controversia entre bautizar en el nombre de Cristo y hacerlo por medio de la frase Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque aquí de cierto os digo que el Padre, y aquí lo explica además, aquí fíjense cómo lo explica, de cierto os digo que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y yo soy en el Padre y el Padre en mí. El Padre y yo somos uno. Y de acuerdo con lo que os he mandado, así bautizaréis y no habrá disputas entre vosotros como hasta ahora la ha habido, precisamente. Dice, porque en verdad, y este es el punto final con el que quisiera acabar, para que acabaran todas las disputas y las controversias, porque en verdad os digo que aquel que tiene espíritu de contención no es mío, sino que es del diablo, que es el padre de la contención, y él irrita el corazón de los hombres para que contiendan con ira los unos con los otros. Por lo tanto, creo que está muy claro, la Biblia lo explica bien, la razón lo explica bien, y el Libro de Mormón, como segundo testigo de la Biblia, como segundo testigo de Jesucristo, nos da la interpretación correcta y exacta de que el bautismo se hace en el nombre de Jesucristo, pero utilizando la fórmula del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espero que esto nos ayude a conocer mejor la verdad. El Libro de Mormón nos aclara la verdad, fortalece la verdad, reincide la verdad y acaba con todas las controversias. Aquel que cree en el Libro de Mormón utiliza sus enseñanzas para corroborar los principios correctos de la Biblia, y con ello terminan todas las contenciones, todas las disputas y todas las peleas, porque aclara la doctrina. Ese es el segundo testigo, es la ley de los testigos. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Precisamente el Libro de Mormón es el segundo testigo de Jesucristo, que corrobora, afirma y fortalece a la Biblia. Esta es la manera correcta de bautizar, esta es la manera correcta de hacer las cosas, y esta es la manera de terminar con todas las controversias. Desde esta tierra tan hermosa, desde este día tan hermoso, que después de mucha nieve que hemos tenido estos días y de frío, hoy nos ha salido un día radiante, les dejo mi testimonio, mi oración, mi fe. Les invito a que se suscriban, a que compartan este vídeo y a que comenten y den me gusta para que este canal pueda ir creciendo poquito a poco. Este canal es muy humilde, muy sencillo, no es muy popular porque no es controversial, ni es exagerado, ni es populista, pero intenta llegar al corazón de las personas poquito a poco y de una manera directa e individual. Ese es mi deseo, compartir el Evangelio a todas las personas de buen corazón que deseen conocer la verdad de la Biblia y del Libro de Mormón y de las revelaciones, pero principalmente con la Biblia, porque la Biblia es clara y sencilla si la sabemos interpretar y si podemos compararla y podemos apoyarla por las revelaciones modernas, porque para eso se ha restaurado la Iglesia. Yo testifico que hoy en día tenemos un profeta moderno, tenemos la autoridad del sacerdocio para bautizar de la forma correcta y con la autoridad correcta, y que gracias a eso podemos obtener la verdad completa del Evangelio para bendecirnos en nuestra vida y para llevarnos a obtener la vida eterna. Que Dios les bendiga.